El motivo de eso es aprovechar el sudamericano, en que las rivalidades están bien calientitas, para tratar de hacer una evaluación de la rivalidad entre Brasil, Argentina y Uruguay en fútbol. Todo pasó que en un encuentro sobre fútbol a raíz del Sudamericano de Chile, en Valparaíso, hubo un congreso mundial, y ahí me pidieron que hiciera eso. Me pareció un trabajo de recopilación histórica que no tiene nada que ver conmigo, pero sin embargo lo asumí. Y recopilé todos los partidos y campeonatos jugados por Argentina, Brasil y Uruguay desde 1901 hasta el 2013 inclusive. Y es una barbaridad de cosas cuando empecé a ver todo lo que había, porque era el trabajo, yo lo dividí en 6 partes para los resultados primarios. Primero, el grupo de resultados, que vamos a ver después ahí, son los resultados en Copa del Mundo, en que le da cada campeonato de cualquiera de los países lleva 4 puntos, el vice 3, el tercero 2 y el cuarto 1. Y ese es un primer subgrupo de resultados. El segundo, la Copa Confederaciones. El tercero, el Mundialito. Es decir, así vamos, es una cantidad enorme de cosas, todas sumadas, puntuadas y divididas en 7 grupos que después vamos a ver. Y después da un agregado estandarizado, ponderado, para llegar a una cosa aproximativa y muy debatible, porque ¿cómo puede comparar uno la Copa Suruga Bank con otra? Digo, darle el mismo valor. Hay cosas que es muy difícil darse el mismo valor. Es una cosa para mejorar el sistema. Y lo que tiene el sistema de útil es que propone una cosa corregible y que es muy fácil seguirlo. O sea, a partir de esto hecho en el 2014 se puede seguir con una gran facilidad para siempre, con todos los retoques sobre los puntajes y la ponderación de los puntajes que se pueden hacer. Yo normalmente hablo, ahora voy a leer, porque quiero leer con mucha síntesis para dar tiempo a discutir. Una primera parte va a ser el trasfondo económico, cultural y sociopolítico de las rivalidades, una cosa que llevará unos 10 minutos. Después, las preguntas metodológicas sobre cuántos puntos para esto, cuántos puntos para lo otro, qué se puede variar en el futuro, qué se puede discutir, para ver cuál es el alcance numérico que tiene el tema. Después, en tercer lugar, vamos a recorrer rápidamente todos los resultados y nos vamos a detener en los resultados finales, en la suma de todo. Y después de eso, bueno, haremos unas conclusiones y después tendremos la parte de discusión, que puede ser infinita. Habrá 800 cosas para discutir, por suerte. Y muchas cosas para preguntar que se pueden detallar a partir de las cosas que vamos a recorrer demasiado velozmente, pero que se puede volver a saber, bueno, de dónde sale ese número, de dónde sale esa cosa. Bueno, eso se puede volver atrás. Les voy a leer una cosa corta para ser rápido. Gruesamente, podríamos decir que la rivalidad Argentina-Uruguay en fútbol es producto de una rivalidad entre naciones que nace desde el comienzo de la conquista ibérica de América del Sur. En cambio, las otras 2 rivalidades, Argentina-Brasil y Brasil-Uruguay, son fruto de una paridad deportiva que se tradicionalizó haciéndose un esperable rubro de la épica identitaria nacionalista de los 3 países. La rivalidad futbolística Argentina-Uruguay nace de la rivalidad económica, política y sociocultural que aparece con la conquista española. La banda oriental, como se le llamaba el territorio del lado oriental del río Uruguay, estos detalles son para otros países, no para ustedes, y que aproximadamente constituiría el Uruguay independiente, surgía del territorio dominado por Montevideo, puerto fortificado dependiente de la ciudad-puerto de Buenos Aires, tanto durante el tiempo de pertenencia de ambos al Virreinato del Perú, como luego de la constitución del Virreinato del Río de la Plata con capital virreinal en Buenos Aires. Pero la distancia de Buenos Aires a Montevideo y a sus alrededores, la mejor dotación natural del puerto de Montevideo para la recepción de barcos de mayor calado y su mayor proximidad al Océano Atlántico de ingreso y salida de los mismos, generaron una lucha de puertos extendida por España a la necesidad de controlar más de cerca los intentos de expansión portuguesa en Maldonado y en Colonia, puntos distantes entre sí dentro de la misma banda oriental. Esa importancia portuaria y militar hizo que la gobernación de Montevideo, subordinada político-administrativamente a Buenos Aires, obtuviera ciertos privilegios autonómicos, entre ellos un lugar en el Consejo de Indias, que gobernaba las Indias, el territorio americano recién conquistado por España. Estas rivalidades
económicas y políticas se ampliaron en diversidad de instancias y rubros hasta que se encarnó socioculturalmente como una rivalidad de Montevideo con Buenos Aires. De alguna manera extensible luego a los uruguayos y a los argentinos en general, aunque buena parte de los uruguayos sabe hacer la salvedad de que sus diferencias socioculturales son más con los porteños, de Capital Federal, y no tanto con el resto de los argentinos. Pero, en la medida en que los enfrentamientos, deportivos o no, se encarnan y son protagonizados por argentinos no solo porteños, de hecho los argentinos se ven salpicados por las rivalidades que abarcaban inicialmente solo a los porteños, y lo mismo sucede con los montevideanos y los uruguayos. Tan es así que el héroe nacional uruguayo, general José Gervasio Artigas, se alió con provincias del litoral este argentino contra el centralismo bonaerense y no aceptaba que el conjunto de los territorios argentinos y uruguayos, que se planeaba reunir como Provincias Unidas del Río de la Plata durante la década de 1810, tuviera como sede a Buenos Aires. Esa rivalidad colonial se alimentó de muchos otros motivos. El virrey y sus decisiones eran resistidas por Montevideo debido a que representaban a la invasión napoleónica en España, mientras que Montevideo era leal al derrotado pero legítimo soberano español Fernando VII. Del mismo modo, la revolución incipientemente independentista de Mayo bonaerense no fue inicialmente aceptada en Montevideo, porque significaba una erosión de la soberanía de Fernando VII. Artigas mismo adhiere a ella tardíamente. Más entrado el siglo XIX, la cruenta división entre unitarios y federales en Argentina origina bandos uruguayos que se enfrentan en parte por esa diversa adhesión a esa dicotomía ideológico-política. La lucha de puertos sigue y ampliada con otros conflictos económico-políticos que se arrastran hasta hoy, como los localizables en la isla rioplatense de Martín García. Cuando los enfrentamientos deportivos comiencen, las diferencias económicas, políticas, sociales y culturales se trasladan con facilidad desde la historia pasada a los campos deportivos y a sus espectadores en las tribunas. Sin embargo, la caballerosidad propia de la época, especialmente en algunos jugadores y equipos de los dos lados, la extracción sociocultural de algunos de sus actores en los dos bandos y la existencia de numerosas familias que tenían integrantes en ambos países, impidió la temprana explosión de esas rivalidades históricas en los campos futbolísticos. Basta recordar que el primer triunfo uruguayo internacional como visitante data de 1903, cuando el Club Nacional de Fútbol vence en Buenos Aires a la selección argentina. Luego del encuentro, todos los jugadores y sus acompañantes fueron invitados a una fiesta en la casa del goleador argentino Watson Hutton, donde celebraron amistosamente. Ya en el Sudamericano de 1924, después de la final Uruguay-Argentina, 0-0 pero campeonando Uruguay de ese modo, fue tan extraordinaria la actuación del arquero argentino Tesorieri que el público uruguayo lo paseó en andas. Pero la rivalidad histórica se mantenía y profundizaba al mismo tiempo que el deporte se masificaba y encarnaba cada vez más las identidades y autoestimas nacionales. En la doble final olímpica de 1928 en Ámsterdam, pese a lo que estaba en juego, con un primer partido empatado con alargue y el segundo ganado por Uruguay, no hubo violencia y los jugadores y comentaristas resaltaban tanto la paridad de los actores como la lógica de la diferencia que Uruguay había obtenido. El capitán uruguayo Nasasi afirmaba que había sido un triunfo del fútbol rioplatense. El capitán argentino Monti reconocía que había ganado el mejor. Los europeos afirmaban que era el mejor partido que habían visto en su vida. Pero la final en el primer Mundial de Montevideo de 1930 cambió la pacífica y caballeresca rivalidad en otra cosa, que afloraría cada vez más en el futuro. Uruguay hizo el primer gol en la final. Argentina respondió con 2 y el primer tiempo terminó 2-1 para los albicelestes. En el segundo tiempo Uruguay hace 3 goles y gana 4-2. Hubo reclamos de offside por el segundo gol argentino, acusaciones contra Héctor Castro por atacar al arquero argentino, rumores de que ese arquero tenía debajo del buzo otro con la inscripción de campeones del mundo. El delegado argentino hizo un escándalo y la Asociación Argentina rompió relaciones con la uruguaya. Una multitud apedreó en Buenos Aires el consulado uruguayo, incitada por una prensa agresiva como nunca. Muchas familias argentino-uruguayas rompen relaciones. La de mi abuela materna, los Ramírez, una de ellas. Si quieren después les cuento el episodio, que es impresionante. Se había iniciado la era hostil al interior de una rivalidad bicentenaria, pero que no había llegado al punto de la violencia verbal y hasta física dentro y fuera de los campos de juego. Así seguirá, sin tiempo ni espacio como para dedicarle más a este aspecto de las rivalidades. En cambio,
Las rivalidades Argentina-Brasil y Brasil-Uruguay tuvieron causas estrictamente deportivas, movidas por los avatares de cambiantes resultados que hicieron inciertas las expectativas antes de los partidos y que alimentaron la representatividad nacional de los resultados deportivos. Argentina y Brasil no habían tenido mayores disputas ni rivalidades extradeportivas previas, ya que pertenecían a imperios coloniales diferentes, Portugal y España, sin mayor puja directa en el periodo colonial preindependiente, salvo esas excursiones de Montevideo y Colonia. La rivalidad deportiva aparece cuando Brasil tercia en la tradicional hegemonía futbolística rioplatense, desplazando inmediatamente del tercer lugar sudamericano a Chile y a Paraguay. Piénsense en el impacto duradero que tendría el hecho de que el primer partido Argentina-Brasil lo gana Brasil 1-0 y en Buenos Aires. Peor aún, los brasileños se animan a jugar hábilmente y bien, rivalizando con los rioplatenses en habilidad técnica, y sus primeras giras europeas habían concitado la misma clase de elogios que las rioplatenses, en la época de la gira de Nacional del 26 y las giras de Argentina de Boca. Friedenreich, acá llamado Friedrich, su astro centrodelantero, fue llamado el príncipe del fútbol en giras por Europa en la década del 20. La ausencia rioplatense de los mundiales de 1934 y 38 le permitió a Brasil mejorar su imagen y rivalizar más con los antiguos maestros. En la década del 40 los empareja. Jugadores brasileños pueblan los equipos uruguayos desde la década del 30. Vasco da Gama gana en 1949 la primera Copa de Campeones Sudamericanos sobre el mítico River Plate del argentino Hirschl, y será la base del gran equipo trágicamente derrotado por Uruguay en 1950. La disputa actual entre los gigantes sudamericanos por el liderazgo y control de instituciones multinacionales como el Mercosur, la UNASUR y protagonismos varios, no es un asunto de las masas populares, sino de élites económicas y políticas. No se encarna popularmente ni se refleja en lo deportivo, como en el caso de Argentina y Uruguay. Otro enorme tema que debería abordarse es lo que sienten los aficionados argentinos, brasileños y uruguayos cuando juegan entre sí y cuando sus rivales juegan entre sí o contra otros. No creo que haya estudios científicos al respecto, pero deberían hacerse, porque significan mucho sobre las rivalidades. Desde la perspectiva de los aficionados uruguayos, pese a que no hay mediciones científicas de la actitud de la afición hacia Brasil y Argentina, podemos aventurar que, además de los relativamente indiferentes, hay dos tipos marcados. Los que prefieren a Argentina, porque no simpatizan con la tropicalidad, el atrevimiento y la exuberancia de habilidad que destila el fútbol brasileño, tímicos, tradicionalistas, conservadores de perfil bajo, que no les... Bueno, en fin, no vale. No son partidarios, quizá por envidia resentida, de los adornos sobre la pelota y su facilidad para golear una vez conseguida una ventaja. Dicen que son pizarreros, lo que se dice de aquellos que rinden bien solo cuando ya están en ventaja, cosa muy contraria a la idiosincrasia deportiva uruguaya. Después vamos a ver que no es así para nada con los datos, que es un folclore antojadizo. Estos prefieren a los argentinos frente a los brasileños porque los sienten más próximos, dada la cercanía de las capitales y la alta semejanza lingüística. Pero hay otro grupo de antiargentinos viscerales, herederos de la lucha de puertos colonial y del talante antibonaerense del prócer Artigas. Los gobiernos del general Perón contribuyen a azuzar ese fuego, cuya mayor alegría es ver perder a Argentina, cosa no correspondida por los argentinos, que no odian a Uruguay pese a la rivalidad ya de larga duración. Durante el mundialito de ex campeones mundiales de 1980, la invasión de hinchas argentinos que venían también a veranear abrumaba a los brasileños, que eran muchos menos y no poseían autos para tocar bocina, pasear banderas y camisetas. Pues bien, muchos uruguayos subían a los brasileños en sus propios autos, yo, uno, para equilibrar el color y el ruido argentinos. Cuando Alemania venció a Argentina y lo dejó fuera de la final, uruguayos y brasileños festejaron juntos por el centro de la capital. Y cuando en la final Uruguay venció a Brasil, no hubo incidentes de ningún tipo entre los hinchas. El episodio de la solidaridad uruguayo-brasileña contra argentinos impresionó mucho a los porteños, que organizaron una encuesta desde una revista de variedades de alta circulación, Caras, no se puede poner acá, pues es un chivo, preguntando a turistas y residentes extranjeros su opinión y simpatía por los argentinos, ya que obtuvieron malos guarismos. El resultado fue muy preocupante para los argentinos, ya que obtuvieron malos guarismos, pese a ser locales, e inhibir seguramente en algo, al menos, a los respondentes preguntados por un encuestador local sobre ellos mismos. Hay una cosa que vamos a saltar después, que en el trabajo es la cuestión básica, es decir, a partir de qué datos tomamos para cuantificar, cómo los cuantificamos. Por ejemplo, ¿cómo proceder a la cuantificación del desempeño histórico de los tres países? ¿Se toman en cuenta los resultados de las selecciones nacionales o también de los clubes internacionales? ¿Con qué peso cada una? ¿Cómo se ponderan las actuaciones de selecciones y clubes para sumarlas?
¿Se toman en cuenta los resultados de los torneos disputados por alguno o algunos de los países o solamente los resultados en los torneos disputados conjuntamente por los 3 países o en aquellos a los que tendrían acceso todos ellos? ¿Todos los resultados en esos torneos o solo los enfrentamientos directos entre los 3 de ellos? ¿Tendrían diferente peso cuantitativo los enfrentamientos directos? ¿Tendrían diferente peso los torneos según la ordenación jerárquica de ellos? ¿También lo tendrían según la cantidad de torneos de diversos tipos disputados? En torneos, ¿se toman en cuenta solo los de la clasificación a 16avos, octavos, cuartos, semifinales, infiniales u otra jerarquía de puntos? ¿Y cuál? Si se cuentan más lugares que el primero, ¿cuánto vale cada lugar obtenido? ¿Se descuenta algo sobre los triunfos o clasificaciones obtenidos si es local o no? ¿Cómo se puntúa en eliminatorias para el Mundial? La condición de clasificado por ser campeón defensor respecto del mejor clasificado en ellas. Porque, bueno, se dan cuenta del asunto. Uno puntea a todos los que participaron. Cuando hay algunos que no participan de las eliminatorias porque son campeones o son clasificados, muy bien, entonces pierden puntos. Porque los que juegan adquieren más puntos. Entonces, por ser campeones pierden puntos. Entonces hay que ponerlos igual. ¿Cómo se los premia? ¿Y es lo mismo ser país sede que ser país clasificado? Seguramente no. Bueno, todas esas cosas dan mucho trabajo. Se contabiliza el fútbol femenino y con qué ponderación respecto del masculino. ¿Se jerarquizan también los torneos y la cantidad disputada de cada uno de ellos como el masculino y del mismo modo? ¿Se contabiliza el futsal y el fútbol de salón? ¿Con qué peso respecto del femenino y del masculino en cancha abierta de césped? ¿Y el fútbol playa? Porque son todos FIFA. ¿Y el fútbol juvenil? Sub-20, sub-17, sub-15, aislado o con determinado valor de puntaje respecto del masculino, femenino, futsal y playa. ¿Cómo se contabilizará futuro del fútbol, sea en playa como en otras superficies posibles? ¿Los juveniles femeninos y el futsal femenino se suman a los totales masculinos, solo a los totales femeninos, a los totales de futsal o a ambos ponderados o no? Digo, porque son una cantidad de cosas que se pueden discutir y que además depende de eso los resultados que den. ¿Se pueden identificar mejores y peores en las confrontaciones entre los 3 países y en evaluación agregada global? Bueno, y esto dependerá mucho. Entonces, yo lo que quería mostrarles ahora, lo hecho. La cantidad de cosas relevadas y cómo fueron computadas, después vamos a ir viendo en subtotales y en totales. ¿Hay algún puntero o alguna cosa? El primer grupo de resultados, torneos jugados por selecciones de los 3 países. Copas mundiales, eliminatorias para Copas mundiales, Copa Confederaciones, el Mundialito de Campeones Mundiales, Copa América, Juegos Panamericanos, Juegos ODESUR. Eso nos da un primer total, que es este. Por ahora, el primer grupo de resultados que da Argentina 222, Brasil 214, igual 138, con ese punteo muy simple de 4, 3, 2, 1 para los 4 primeros lugares. Hoy encontré otro dato que agregado cambiaría las cosas, que son las como 20 copas de las promesas de Toulon, que cambiaría ese resultado porque ampliaría Brasil pasaría al frente a tener 250 puntos y Brasil y Argentina 238, por ejemplo. Seguimos. Segundo grupo de resultados, torneos disputados por clubes de los 3 países. Intercontinental, Mundial de Clubes, Supercopa de Campeones Intercontinentales, Copa Iberoamericana, Copa Interamericana, Copa Libertadores de América, Copa Sudamericana de Campeones, Copa Sudamericana, Copa Conmebol, Copa Mercosur, Supercopa Sudamericana, Recopa Sudamericana, Copa de Oro y Nicolás Leós, Master Supercopa, Master Conmebol, Copa Suruga Bank, Libertadores de América Sub-20. Y una clasificación de los 4 equipos, de los 4 clubes que han tenido más puntaje a lo largo para llevar los 4 clubes más. Que ahí da, claro, 2 argentinos y los 2 uruguayos en tercero y cuarto. Y Brasil 1. Resumen del grupo 2 de resultados. Tenemos Argentina 406, Brasil 352, Uruguay 122. Eso es Copa Libertadores de América. El tercer grupo es de enfrentamientos directos entre selecciones. Esto es muy engorroso, pero total de partidos. Argentina y Brasil jugaron 99 partidos hasta ese momento, ahora llevan 102 creo. 99, de los cuales en porcentajes Argentina ganó el 36,5, Brasil el 38,5, de manera que Argentina tiene un total de menos 2.
Argentina y Uruguay fueron 199 partidos, de los cuales Argentina ganó el 43% y Uruguay el 32%, de lo cual un favor a Argentina de más 11. Brasil y Uruguay jugaron 69 partidos, con una ventaja de 17,5 para Brasil, que ganó el 45, y Uruguay el 27,5. Vamos a ver acá. Como locales, Argentina y Brasil, Argentina tiene una ventaja de 19 contra Brasil, contra Uruguay de 43 puntos de diferencia, y Brasil contra Uruguay de 61 puntos de diferencia. Como locales, ¿no? Como visitantes, Brasil tiene una ventaja sobre Argentina de 26,5, Uruguay con Argentina una desventaja de 20, y Uruguay y Brasil una desventaja de 27. En campo neutral, que es muy importante, Argentina tiene mejor performance que Brasil por 7 puntos porcentuales, Argentina que Uruguay 3 puntos porcentuales, y Brasil respecto a Uruguay 4 puntos porcentuales. El resultado agregal general, resumen grupo 3 de resultados. Argentina es 81,5 puntos, Argentina tiene 9, Uruguay 59,5. Después podemos hablar de cada cosa, pero seguimos. Como local, Argentina totalizaría, y Brasil totalizaría 124 puntos como local, Argentina 103,5, Uruguay 89. Como visitante, Argentina 49, Brasil 43, Uruguay 37. Muchas folclore ridículo. El país que más gana de visitante es Argentina. El país que más gana local, Brasil. El país que más gana como neutral, Argentina. El que menos gana en las tres, Uruguay. Así que no. Sí. Brasil ganó 69 partidos de los 168, 41%. Argentina ganó 121 de 298, 40,6. Uruguay ganó 83 de 268, 31%. Ahí está la diferencia a favor. Brasil 8,4, Brasil 6,3, Uruguay menos 12. Diferencia ganados perdidos, sacando. Brasil 8,4, como está ahí, Argentina 6,3, Uruguay menos 12,3. Partidos ganados, Brasil 41, Argentina 40, Uruguay 31. Partidos perdidos, el que pierde menos es Brasil, después Argentina, que pierde más Uruguay. Empatados, el menos Brasil, después Argentina, después Uruguay. Brasil ganó más que Argentina y Uruguay, perdió y empató menos que ellos. Argentina ganó menos que Brasil y más que Uruguay, que ganó menos que sus rivales. Brasil tiene ventaja por más partidos ganados, menos partidos y menos empatados. Tiene el mejor desempeño en el total y como local. Argentina resulta el mejor en terreno visitante y neutral. No es Uruguay, es Argentina. Uruguay tiene los peores desempeños en los 4 rubros principales y casi no figura en los 3 secundarios. O sea, los 4 rubros principales del total. Pero tiene relativamente peores resultados como local, mejores en campo neutral y los relativamente mejores como visitante. O sea, es peor en los 3, pero es menos peor que ellos como visitante que como local. Y el peor desempeño relativo de Uruguay es como local. O sea que después, si quieren, hablamos de eso. Se ha escrito bastante sobre eso. O sea, el 24, bueno, ya es demasiado. Es probable que, después hablamos de eso, es probable que su apetito por hazañas, su complejo de David, después vamos a hablar de eso, pero espera. Es probable, no, después hablamos de eso en detalle, se ve un poquito la siguiente vez. En suma, utilizaremos como total del grupo 3 para comparar con los otros dos, seguir hasta los 7 grupos que vamos a hablar, de enfrentamientos directos como subtotal a efectos del cálculo final agregado a los porcentajes de partidos ganados entre ellos. Brasil 41,1, Argentina 46, Uruguay 31. En lo que sigue, resumen de los demás, ¿no? Juveniles, que eso estoy en ajuste. Si quieren ver los últimos detalles, porque van apareciendo datos y cosas que hacen a uno cambiar cosas sobre la marcha. Tendríamos que, si ustedes tienen manera de corregir mentalmente lo que sería esos 160, yo que en el momento de la última versión daba en torneos juveniles 179, Brasil 124, Argentina 3, Uruguay, que era un disparate. En realidad va a ser 190, si quieren anotar cualquiera, 190 Brasil, 125 Argentina, 81 Uruguay. El total de los juveniles.
Juveniles que son sub-20 y sub-17, cuando empezó la diferenciación, ¿no? Antes era juveniles nada más, después apareció la diferenciación 20-17 y está apareciendo la 15, ¿verdad? Quinto grupo de resultados, torneo de fútbol femenino. Hay que hacer un cambio de nuevo también. Ahí, si quieren tener el total más calculado, 66 Brasil, 29 Argentina, 2 Uruguay. Sexto grupo de resultados, torneo de futsal. Séptimo grupo de resultados, torneo de fútbol playa. Cuadro comparativo integrado. ¿Quieren verlo? Ya lo puedo calcular si quieren, con Toulon, sin Toulon, con los cambios de juveniles y con los cambios de femeninos, porque lo calculé hoy, porque aparecieron los datos recién hoy. O sea, no pude escribirlos ahí, pero están acá en un borrador para después hacerlo. Igual el total es bastante aproximado, ¿eh? Pero esto le da una primera idea de en cada uno de los rubros cuánto da. Claro que los rubros tienen esos números porque depende de la cantidad de elementos que hay. Hay muchos donde hay, por ejemplo, ¿cómo vas a comparar los 214 puntos con el 41,1% en los enfrentamientos directos? Hay que estandarizar de alguna manera, que yo ya lo hice de una manera, para que se puedan comparar, lo cual da, la explicación de cómo estandaricé está ahí, es demasiado aburrida para hacer ahora, se puede ver después, sigamos. Y este sería el cuadro final. Estandarizados, ponderados. Antes de las correcciones de hoy, esto sería el total de la comparación en los 7 y el total de Brasil, Argentina y Uruguay. Cosa que corregida no cambia mucho, porque sin Toulon, o con Toulon como quiera, había 1817, 1670 y 930. Con Toulon y con el fútbol femenino y el juvenil agregado con las correcciones del Sauer. Eso, digo, las correcciones cambian números, pero no cambian todo la tendencia y la descripción general de la rivalidad, que se mantiene igual sin estos pequeños cambios, que puede haber alguno más en los futuros tiempos también, a medida que aparezcan algunos resultados más. Pues tampoco hay una lista de los enfrentamientos uno tiene que ir recolectando torneos y cosas para ir construyendo una cosa que el universo algún día se construirá, pero por ahora no existe, de manera que es una constante aproximación, con todas las salvedades de que cualquiera lo puede calcular de otra manera, la misma cantidad de datos también, y le puede dar otra cosa. O sea, si alguien quiere manipular los datos para que Argentina sea el mejor, lo puede hacer. Si alguien quiere hacerlo para que Brasil saque el 10, lo puede hacer también, dándole peso distinto a las cosas. Con Uruguay está más difícil, pero bueno, y ahora, digo, tarea ir el resumen y la conclusión, para después discutir todas estas cosas. 1. Sí, dale, gracias. Hay una muy clara paridad entre los rivales Argentina y Brasil, expresada en pocos puntos de diferencia en los principales rubros de comparación usados por nosotros, por la prensa internacional y la academia, como en los totales y subtotales. Es una rivalidad extraordinariamente pareja que admite discusiones sin fin entre rubros y en los puntajes y ponderaciones de rubros y puntajes. Según los resultados de las modalidades futbolísticas más tradicionales, grupos 1, 2 y 3, o sea, partidos de mundiales, partidos entre sí y entre clubes, Argentina tendría una ventaja que oscilaría entre el 1 y el 5% de los puntos disputables, mientras que la ventaja brasileña, agregando las nuevas modalidades incluidas por FIFA, grupos 4, 5, 6 y 7, o sea, juveniles, femeninos, futsal y fútbol, ahí tampoco superaría el 5%, de manera que es todo muy parejo. Argentina es el mejor en solo 2 de los 7 rubros considerados, pero esos 2 están entre los 3 más influyentes tradicionalmente en la conformación de la impresión general sobre las rivalidades y por tanto en la cuantificación que uno puede hacer sobre ellas. 2. Uruguay tuvo mayor triunfalidad inicial, desde comienzos de la década de 1910 y hasta mediados de la década del 30. Tuvo un progresivo bajón desde allí matizado con el fulgor de Maracaná 1950.
Desde allí ha mantenido esporádicos triunfos, especialmente en la Libertadores de América y en torneos juveniles, lo que ha conseguido mantener una cierta ilusión de rivalidad pareja, pero estadísticamente insustentable, ya que fue inferior en casi todos los rubros y periodos. Su rendimiento en la Copa América es especialmente importante y sostenido, en buena parte porque ha sido 9 veces local en ellas, siendo la Argentina en 7 y Brasil en 3. Uruguay está muy distante de ambos, salvo quizás en los enfrentamientos directos, rubro en el cual su desempeño se acerca más al de los gigantes deportivos sudamericanos. De ahí también su consideración consensual como rival, pese a un historial claramente inferior en los fríos registros estadísticos. Sin embargo, tanto por el tamaño de su PBI como el tamaño relativo de su población, de la más pequeña aún población infantil, adolescente y juvenil relativamente a sus vecinos, es realmente muy llamativo y meritorio que Uruguay sea considerado un rival tradicional suyo y que el resultado de sus enfrentamientos con equipos argentinos y brasileños sea considerado bastante incierto a priori y como el de cualquier otro derbi mundial, en este caso sudamericano. O sea, es muy meritorio, pero ojo, no estamos iguales. Y sería ya un disparate total que estuviéramos iguales. Es bien posible pensar que la presencia duradera de Uruguay entre las rivalidades clásicas se deba a su mayor peso inicial en el concierto mundial y sudamericano y al impacto duradero e impresivo de algunos resultados importantes obtenidos frente a sus rivales en instancias famosas por lo importantes y generadores de huellas simbólicas en los imaginarios. Amsterdam 1928, Montevideo 1930, Maracaná 1950 y otros posteriores a nivel de clubes y de selecciones mayores y juveniles que muchos lectores quizá puedan recordar y aportar al debate, pero que no cambien las clarísimas tendencias que no respaldan para nada eso. 3. Brasil crece con el pasaje del tiempo en todos los rubros y su desempeño mejora relativamente cuanto más nuevos sean los rubros que se consideren dentro de los que abarca el fútbol de FIFA. Argentina y Uruguay fueron líderes iniciales en la rivalidad, luego Argentina se despegó y más recientemente Brasil lo emparejó, relegando ambos a Uruguay a través de la historia de los enfrentamientos recopilada entre 1901 y 2013 para los efectos de este trabajo. La mayor influencia directa de Inglaterra explica la más precoz y profunda influencia de los deportes ingleses en el Río de la Plata, en especial o por medio de los colegios privados ingleses y luego de los clubes deportivos fundados por ingleses. Las invasiones inglesas del Río de la Plata a principios del siglo XIX, al interior de la hegemonía imperial inglesa en ese siglo, marcan la diferencia inicial en la precocidad, variedad y profundidad de la huella inglesa en la historia deportiva regional. Brasil es el mejor de los rivales en 5 de los 7 grupos de resultados, aunque solo en uno de los 3 más influyentes en la impresión general sobre las rivalidades. Por ende también en el peso dado a los diversos grupos en la cuantificación del balance de las rivalidades. En fin, conclusiones van por ahí y lo que se hizo es más o menos eso. Ahora queda abierto a comentarios, preguntas. Me parece notable el análisis hecho, es excelente, realmente me sorprendió, que de verdad vine esperando quizás más teórico y no tanto dato, me encantó. Siempre que se recopilen datos estadísticos, siempre puede haber interpretaciones y siempre puede haber modelos distintos. Por ejemplo, cuando se mide la inflación, cuando se mide el desempleo, a veces cambian los gobiernos y cambian las formas de medir ese tipo de realidades, ¿no? Entonces creo que lo que sirve es mantenerlo en el tiempo y actualizarlo. A mí lo que me gustaría mucho ver es si se pudiera una gráfica en el tiempo, desde los orígenes, y esa brecha, porque estoy seguro que al principio esa brecha entre Uruguay y los demás debía ser muy delgada, quizás Uruguay en algún momento estuvo por encima. Y en algún momento esa brecha a lo largo del tiempo, ¿no? Esa serie se debe haber estirado mucho más, ¿no? Eso sí, Uruguay estuvo por encima de eso durante 10 años. Más o menos. 16 al 26. ¿Al 26? ¿No al 35? No al 35. 35, pero 65 te saltas una cantidad de años. Digo, la gente hizo Santa Beatriz, desde el 30 al 35, de acuerdo. Pero esos 5 años Uruguay no fue lo que había sido antes. Pasa que en el 35, de nuevo, creo un espejismo más de que el fútbol se mantenía en ese tiempo. La generación terminó en el 30. El 35 fue una especie de... que además... Sí, pero además con mucho de folclore legendario, porque en el equipo del 35 jugaban nada más que 2 jugadores del 16 al 30. 2, nada más. Eran 20 nuevos. Estaba cambiando
la generación. En el equipo titular jugaban Nasasi y Lorenzo Fernández, y los demás eran todos jugadores nuevos. Todos, de arquero al último. No sé si en el plantel había alguno más del 30. No, bueno, el Manco Castro, ¿no? El Manco Castro, también, 3. En la rivalidad Uruguay-Brasil, que le atribuía motivos básicamente deportivos, ¿hay muchos antecedentes históricos previos a Maracaná? ¿O es básicamente se inicia en Maracaná? No, sí, no había rivalidad de eso. Porque los partidos que Uruguay jugó en Brasil antes del 50, eran partidos de entrenamiento, nadie le daba importancia. Inclusive, digo, Vasco da Gama, cuando venía un equipo brasileño acá, no era... Venía un equipo brasileño, no venía un equipo al que había que ganarle, al que había como cuando venía un argentino. Venía un equipo brasileño, bueno, está. O sea, en Maracaná. En Maracaná. El asunto con Brasil empezó en Maracaná, por resultados deportivos. Y en Brasil y en Argentina empezó desde siempre porque la primera vez que se presenta a Brasil le gana 1-0 en Buenos Aires. Y bueno, y la primera vez que organiza un sudamericano Brasil lo gana. Y el goleador del campeonato, el mejor jugador del campeonato, no es ningún uruguayo ni brasileño, es Friedenreich. Que además en Europa los dejó locos a los europeos totalmente. Debe haber sido un jugador impresionante. Porque se destacaba en esa época. De los grandes jugadores argentinos tradicionales, los grandes jugadores uruguayos tradicionales. Sin embargo, Friedenreich nadie lo pone en segundo lugar frente a nadie, a ninguno de los grandes argentinos de la época, ni los uruguayos. Pero entonces el problema con los brasileños fue que siempre jugaron de una manera que no se consideraban inferiores a los otros. Y mantuvieron ese estilo, ¿no? En general. Pero claro, eso choca con determinadas personalidades en Uruguay. Son brasileños bambolleros, pizarreros con colores de papagayo, todo ese tipo de cosas, ¿no? Depende de la personalidad. Pero clásicamente hay gente anti-brasileña y hay gente anti-porteña. En Uruguay hay de los dos. Mucho de las dos clases. Y en fútbol eso en algunos momentos se manifestó. En el mundialito fue muy claro que hubo un predominio de una parte sobre la otra. No sé por qué habrá sido. Quizá provocada por los argentinos, estaban todos con los autos y las banderas, ¿no? Venía a ser campeón del mundo, aparte. Venía a ser campeón de también, Mundial 78. También venía campeón de eso. Y venían... Y el Mundialito 79, de sub-20. El Mundial... En Uruguay, sudamericano. Sí, en el sudamericano acá. Con Maradona. Entonces venía una cantidad de cosas que los uruguayos tenían calientes, toda esa maravilla argentina. Y en los 80 cualquier cosa con darle que perdiera Argentina. Pero dentro de todo el público anti-brasileño, no. Sin embargo, predominó ese antiporteñismo sumado quizá a esa suma de cosas, ¿no? De 78, 69 más 80, ¿no? Claro. ¿Qué está pasando ahora? El boom Albania. ¿Qué pasa con Albania? Albania tiene 3 millones de habitantes. Están armando un escándalo con Albania. Y Uruguay tuvo siempre esa cantidad de habitantes y ganó mundiales, olímpicos, sudamericanos, regionales y nadie dice mucho, al contrario. Creen que es un protagonista y no debería ser. Es como si ahora todo el mundo creyera que Albania debe ser un finalista de campeonato europeo. Al contrario, se asombran de que haya tenido 2 buenos resultados en 2 partidos. Y Albania tiene 3 millones de habitantes como Uruguay. De manera que hay una especie de que Uruguay no es rival de ellos a través de la historia, pero sin embargo ha sido en circunstancias muy puntuales y es un milagro que esté a esa distancia igual. Debería estar a otra distancia. Brasil tiene 120 millones de habitantes o 150. ¿Argentina cuánto tiene ahora? 40. Uruguay tiene 3 millones y mucho menos jóvenes en porcentualidad y está ahí. Se lo considera Uruguay, Argentina, Uruguay, Brasil. Uruguay, Brasil y Argentina duplicaron la población en los últimos 50 años, en Uruguay. Es igual, los últimos 50 años tiene la misma cantidad de gente. Y tiene cada vez más viejos y cada vez menos jóvenes, además.
Entonces es un milagro, pero el milagro hay que dimensionarlo en lo que tiene de milagro y en lo que no tiene porque Argentina es el equipo más ganador en las malas. El más ganador como neutral y como visitante en los tres, ¿no? Entre los tres países es Argentina. No tiene la fama. Ahora, Brasil como local sí, que es el pizarrero que gana, sí tiene esa fama. Y la fama de no ganar como visitante. De ganar como visitante. Lo cual tampoco es cierto. Ha ganado más como visitante Brasil que Uruguay. Claro. Entre los tres países, no solo. Sí.